Era era sobre lo que estaba queratinizado y no queratinizado, profe. Ah, pero ¿cómo le pusimos el nombre? ¿Cómo dijimos que era, Excel? A ver, Alejandra Romina, por favor, ayúdanos nada más con esa duda. Ah, no se escucha, Alejandra. ¿Ya se me escucha? Sí, Alejandra. Era el epitelio estratificado, escamoso, plano, y el de la piel era queratinizado y el de la mucosa no era no queratinizado. Okay, muy bien. Entonces, mira, jóvenes, cuando su compañera menciona plano, escamoso, prácticamente es lo mismo. Podríamos decir plano o escamoso, queratinizado, piel, mucosa, epitelio certificado, plano o escamoso, no queratinizado, ¿de acuerdo? Y quería nada más que lo recordáramos porque estas capas que están acá son los estratos de la epidermis, de la piel, ¿de acuerdo? Por eso dice basal o germinativo, espinoso, granuloso, lúcido y corto, ¿ok? Y dijimos que los 5 eran de piel gruesa, en piel delgada quitábamos el lúcido, ¿ok? Dijimos que la piel delgada se encuentra, bueno, la piel gruesa para más fácil, palma de manos y planta de pies. Todo lo demás es piel delgada. Y en piel delgada no encuentro el estrato lúcido, ¿ok? Esta imagen viene en el texto y esta aparece nada más las 3 células de la epidermis que tienen una función inmunitaria. Dijimos queratinocitos, dijimos melanocitos y dijimos células de Langerhans, ¿de acuerdo? Aquí nos faltaría la célula de Merkel, que quedamos que era un mecanorreceptor. Habíamos hablado ya del pH, creo que ahí no hay mayor problema. Hablamos de lo que hacen los queratinocitos que producen péptidos antimicrobianos dentro de la función inmunitaria innata. Y pues decíamos que los melanocitos tenían una función de protección a para los rayos ultravioleta en los núcleos de los queratinocitos y obviamente pues, los melanocitos producen la melanina. Eso pigmenta la piel. Langerhans es una célula, es un macrófago, una célula que se encarga de fagocitar y llevar a los ganglios, por ejemplo, que es un órgano linfoide secundario, el antígeno para que pueda ser generada la respuesta inmunitaria adaptativa. La dermis, creo que ya lo habíamos mencionado también, la dermis es tejido conjuntivo, está epidermis arriba y dermis abajo. Entonces, dermis, que es la parte interna de la piel, es un lugar en donde voy a encontrar muchísimos vasos sanguíneos y linfáticos, terminaciones nerviosas, glándulas como las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, los músculos erectores del pelo, los folículos pilosos, ¿de acuerdo? Lo que me interesa es que entendamos, por ejemplo, que en la parte de la dermis, que tengo los vasos sanguíneos, pues van a correr por esos vasos sanguíneos, pues muchas células que van a hacer un trabajo en la respuesta inmunitaria. Entonces, pues ahí yo lo puedo mencionar y pues aparecen polimorfonucleares, macrófagos, basófilos, eosinófilos, linfocitos. Todo esto se encuentra obviamente en la parte de dermis para que nos pueda ayudar a la protección. Ahora, vamos a hablar de las mucosas. ¿Cuánto tipo de mucosas dijimos que teníamos en nuestro cuerpo? Abraham Gabriel. Tres. ¿Cuáles son? La mucosa del árbol respiratorio, la del tracto genitourinario y la gastrointestinal. Perfecto. Tenemos tres mucosas que tienen pues
La parte característica, pues decíamos que no es un epitelio estratificado, plano o escamoso, pero es no queratinizado. Y vamos a empezar a hablar de las características que tiene la mucosa del tracto gastrointestinal, hablando específicamente de la inmunidad innata. Entonces dice flora. La flora microbiana o la microbiota o microbioma que tenemos la vamos a poder dividir en 4 especies: comensales, simbióticas, patógenas y obviamente algunas antagonistas, ¿no? Entonces, es una de las defensas que yo tengo en mi mucosa gastrointestinal. También, por ejemplo, dice, algunos otros no son patógenos, algunos microorganismos, y estos pues actúan como antagónicos de los que sí lo son. Entonces, a partir de ahí, pues, nos protege bastante. Algunas sustancias se van a secretar también en nuestro aparato gastrointestinal y va a generar una respuesta bactericida. Van a actuar también como reguladoras de la respuesta inflamatoria. Y entonces, por ejemplo, se producen citocinas. IL significa interleuquina. Interleuquina es una molécula que genera mensajes de un lugar a otro. Entonces, por eso dice, una bacteria patógena coloniza algún sector de la mucosa, las células epiteliales producen la interleuquina, o sea, producen una molécula señalizadora. ¿Para qué? Para que atraiga a neutrófilos o polimorfonucleares que fagociten y destruyan a los patógenos que están colonizando nuestra mucosa de alguna sección de nuestro aparato gastrointestinal. ¿Okay? Entonces, son características de la inmunidad innata. Hablábamos de los mecanismos, en alguna de las preguntas hablábamos de mecanismos de defensa que tiene nuestro aparato gastrointestinal. Yo les decía peristalsis. El peristaltismo, pues ya sabemos que son movimientos que van haciendo que el bolo alimenticio, desde el momento que lo consumimos, pues se pueda hacer un proceso de digestión, de absorción y de eliminación, ¿no? Va desde la cavidad oral hasta lo que es, por ejemplo, recto y se pueda desechar, ¿no? Entonces, peristaltismo, diarrea, vómito, incluso también, por ejemplo, la presencia de una capa de moco. La presencia de una capa de moco, y ahí va a ser producida este moco, pues principalmente por una célula que vamos a encontrarla por ahí intercalada. ¿Quién me recuerda cómo se llama la célula productora de mucina? Alma Hernández. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué célula produce la mucina que va a convertirse en moco en el aparato gastrointestinal? Y también lo vamos a encontrar en el respiratorio, por cierto, a la mucosa respiratoria. No recuerdo. Ok, Jocelyn García. No, profe, no recuerdo, estaba buscando. O sea, Ok. sí recuerdo que lo vimos, pero no la recuerdo. Ya lo habíamos mencionado. Marisol. ¿Son los caliciformes? ¿Son los caliciformes? Exacto, las células caliciformes son celulitas o son glándulas formadas por una sola célula y se encarga de producir mucinas y van a ser característicos de aparato respiratorio y aparato gastrointestinal. Ahorita estamos hablando del gastrointestinal, entonces ese moco que se forma, esa capita de moco en los diferentes niveles del aparato gastrointestinal, a formar una capa la cual va a atrapar a los antígenos y los va a arrastrar. Entonces, es un mecanismo. También las uniones entre una célula y otra. El hecho de que se mantengan juntas y no se separen permite que pueda funcionar como un mecanismo de protección y evitar que los antígenos puedan atravesar esa mucosa gastrointestinal. Y obviamente no olvidemos el pH tan ácido que tenemos en el estómago, dado precisamente por jugos gástricos, el pancreático o incluso intestinal, así también como la bilis. Eso hace también un efecto bactericida. ¿Por qué los menciono? Pues porque estoy hablando de que son componentes importantes de esta inmunidad innata. Muchas veces ponemos algo tal vez echado a perder y no nos pasa nada porque precisamente todos estos mecanismos hacen que podamos como deshacernos del antígeno y no generar algún daño, ¿de acuerdo? Si me genera alguna enfermedad, por ejemplo, salmonelosis o algo así, quiere decir que la bacteria, la salmonela, fue mucho más agresiva y pues se quedó ahí y nos generó una patología. También tenemos como diferentes características. ¿Sí, Marisol?
Tengo dos preguntas. Dime. La primera, no sé si sea verdad, ¿verdad? Que dicen que entre más comamos cosas en la calle, generamos cierta inmunidad a ciertos alimentos. No sé si sea real. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la segunda? Otra te explico, dime la segunda. La segunda, si la salmonelosis se puede quitar o ya es de por vida. Ok. La primera, dice Marisol, bueno, si yo como más alimentos en la calle, me vuelvo más resistente. ¿Qué pasa? Genero más memoria inmunológica, genero más defensas, preparo más mi organismo. Yo siempre les digo, en clase, luego les decía, no sé si se los comenté a ustedes, pero por ejemplo, si ya comieron tacos en la facultad o así cosas en la facultad y se enfermaron una vez, pero bueno, por las necesidades volvemos a comer tacos en la facultad o alguna torta o lo que a ustedes se les ocurra, que hay un montón de cosas o había en su momento, y ya no nos enfermamos, quiere decir que ya llegué a un cierto grado de protección, porque mi organismo se está adaptando a todo lo que estoy comiendo ahí. Siempre les decía, bueno, si ya pasaron ese nivel, están preparados para pasar al nivel más alto, ir a comer taquitos al Paseo Bravo, ¿ok? En el Paseo Bravo ni siquiera sabemos de qué hacen los taquitos, ¿no? Voy a ir al Paseo Bravo y seguramente me voy a enfermar una vez. Vuelvo a ir y les aseguro que la segunda o tercera vez ya no me voy a enfermar porque mi nivel de defensa va subiendo. Es lo mismo que pasa con niños, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los niños burbuja, que son los que, no los dejes que se sienten en el piso, mira que a comer, lávale las manos, cámbiale de ropa, se acaba de ensuciar, o sea, ese tipo de cuestiones el niño no permite que el sistema inmune vaya aprendiendo a defenderse, vaya desarrollando esas capacidades. Cuando el niño lo dejamos, digo, no es que, mira, te sienta algo en el charco, no, o vete y déjalo que coma, tal vez ni siquiera se le ven sus manitas sucias, pero no se las lavamos y así come, va a empezar a mejorar su inmunidad. De hecho, está comprobado, por ejemplo, que en condiciones normales, un niño llega a tener su nivel de protección inmune más o menos a los 4 años. Entonces, a los 4 años, en condiciones normales, el niño tendría la misma capacidad de protegerse que un adulto. Obviamente va a haber condiciones de salud que puedan cambiar o que puedan modificar esa protección, pero la mayor parte de las veces, en organismos totalmente sanos, voy a generar esa protección más o menos a los 4 años. Entonces, si tenemos la oportunidad, tomando la pregunta de Marisol, si tenemos la oportunidad a lo mejor de comer alguna opción en la calle, lo podemos hacer. Obviamente no me voy a ir a comer, es broma lo del Paseo Bravo, pero bueno, voy a buscar un lugar para que tenga las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, en salud o en limpieza, sin caer en el exceso, ¿no? O sea, de que, no, pues, oye, no sé, hay que ser muy estrictos con la comida, pero si podemos hacerlo, vamos a mejorar nuestra inmunidad. Entonces, eso también ayuda mucho. Por eso es que, no sé si escucharon también ahora, hay mucha gente que cuando empezó la pandemia se resguardó, que todo el tiempo que dijeron no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, y estaban encerraditos en su casa, claro, haciendo sus actividades, pero no salían. Cuando empezamos a cambiar de semáforo y que dijeron, bueno, ahora sí ya podemos movernos un poco, algo así, salieron y pácatelas, se enferman. ¿Por qué? Porque su sistema inmune volvió a bajar porque no tenía la necesidad de protegerse. Sin embargo, ustedes que son jóvenes, yo por ejemplo que he andado de arriba para abajo trabajando, no puedes dejar de trabajar, tu condición de protección en condiciones normales se mantiene en un nivel, entonces sí nos ayuda a mantener ese nivel de protección. Obviamente si mejoramos el proceso con vacunación, pues bueno, también se va dando un plus para poder tener más mecanismos de defensa. Y la otra parte, salmonela. Salmonelosis es una bacteria que llega a nuestro organismo y que definitivamente va a crear un poco de memoria inmunológica. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me enfermé ya de salmonelosis, se me va a quitar en un periodo más o menos de mes y medio, voy a estar bien. Si yo me hago una prueba para salmonelosis, va a salir positiva tal vez a los 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque sigue guardando la memoria inmunológica que se creó con el proceso. Recuerden que inmunidad innata, pero no confundirlo, inmunidad innata no me genera memoria. Inmunidad innata lo que hace realmente es repeler a los antígenos, repeler a los microorganismos que pudieran generarme algún daño.
Si me generaron algún daño, si lograron entrar a mi organismo, lo que va a pasar entonces es que voy a sufrir la enfermedad y va a entrar la segunda respuesta, la respuesta adaptativa. El objetivo de la respuesta adaptativa es crear memoria. Desafortunadamente, con Salmonella no se crea una memoria a largo plazo. Lo que se genera son anticuerpos de corto plazo, IgM. Eso lo veremos adelante, los anticuerpos. Inmunoglobulinas IgM, que son de memoria corta. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de Marisol, yo tal vez dentro de 6 meses yo estoy súper bien, pero vuelvo a cometer el error de comer o tomar alimentos contaminados con Salmonella. Si ya tuve yo el antecedente, es mucho más fácil que me vuelva a dar. ¿Por qué? Porque el sistema inmune pierde su memoria inmunológica. Como es a corto plazo, la pierde. Cuando se vuelve a presentar la Salmonella, vuelvo a padecer la patología. Es muy probable. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues evitar comer, por eso les decía, comidas que estén contaminadas con Salmonella. Y la verdad, el problema de la Salmonella es que se contagia precisamente el nivel de contagio es a través de heces fecales. Entonces, si yo voy a preparar, no sé, unos alimentos y tengo el antecedente de haber tenido Salmonella y voy al baño, perdón por la expresión, y no me lavo las manos, muy probablemente voy a contagiar, voy a contaminar los alimentos, y si ustedes los comen o toman, por ejemplo, en agua, es muy común que tomemos un agua fresca, por ejemplo, y que la persona que la preparó a lo mejor no se lavó las manos bien, y fue al baño y entonces contagió o contaminó el agua. Entonces, el problema, Marisol, no es que no se nos quite, el problema es que crea memoria a corto plazo, y entonces vuelvo a enfermarme. Por eso muchos pacientes dicen, es que doctor, ya me dio una vez Salmonella, y hace como 3 meses me volvió a dar. Sí, porque la memoria inmunológica es a corto plazo. Entonces, no permite crear esos anticuerpos. Aunque los crea, no son anticuerpos de una larga duración, que son la IgG. Entonces, por eso, cuando vuelvo a consumir, realmente mi organismo ya no tiene las defensas. Es lo que se hace, por ejemplo, ahorita con las pruebas para determinar anticuerpos anti-COVID. Por ejemplo, ahí se está demostrando, en teoría, que sí te puede generar una memoria un poquito a largo plazo, que es la IgG. Ejemplo, yo me enfermo ahorita y dentro de una semana me hago la prueba de anticuerpos. ¿Qué es lo que voy a encontrar primero? IgM. IgM me dice, ¿sabes qué? Tu paciente tienes la enfermedad reciente. Tu organismo apenas está formando los anticuerpos de duración corta. Después de haber una transcripción, para que se pueda hacer IgG. Entonces, si yo me la hago dentro de 3 meses, los anticuerpos que voy a tener van a ser de larga duración, de memoria prolongada, y va a ser IgG. Entonces, volviendo a Salmonella, lo que está pasando realmente, Marisol, es que pierdo la memoria en corto tiempo, más o menos en 3 meses, mis IgM bajan de nivel. Y como no tiene la capacidad Salmonella de generar IgG, vuelvo a enfermar. Si es que volviera a contaminar, volviera a comer alimentos contaminados. Por eso es que muchos dicen, es que se te queda para toda la vida. No se te queda para toda la vida. El problema es que tu memoria inmunológica que crea el organismo a Salmonella es de corto plazo, de corto tiempo. Entonces vuelvo a quedar expuesto a, si yo vuelvo a comer algún alimento contaminado, seguramente voy a enfermar. Espero haber contestado bien la pregunta, Marisol. ¿O quede clara, pues? Sí, profesor, gracias. Ok, muy bien. Retomando esa parte, ya que estamos hablando de Salmonella ahorita, hay características, como ya están aquí en la diapositiva, por ejemplo, dice la parte del pH del estómago, eso es importante. Eso siempre dicen, es que, no sé, si tienes gastritis, pues toma tu medicamento para mantener esas condiciones adecuadas, porque, por ejemplo, E. coli, que vive en nuestro estómago, cuando cambia el pH, se vuelve mala, se vuelve agresiva. Ni se diga cólera, ¿no? Vibrio cólera, pues definitivamente es patológica para nosotros, ¿no? Entonces, puede generar daños por el cambio de pH. Ahora, dentro de nuestro estómago y nuestro intestino existen rugosidades. Hagan de cuenta que es como si fuera una bolsita y la arrugan. Por ejemplo, el estómago cuando se llena, se distiende. Esas rugosidades forman como, se les llama
glándulas gástricas, se les llama glándulas gástricas, y las van a encontrar en el libro como criptas de Lieberkühn. Esas criptas de Lieberkühn no es otra cosa más que las rugosidades que se van dando con el estómago y en el intestino. Y esas rugosidades van a formar unas glándulas o unas criptas de Lieberkühn. En esas criptas de Lieberkühn se encuentran unas células totalmente inmunes, que son las células de Paneth, así viene en el libro. De hecho, viendo la imagen esta, miren, voy a cambiarle un poquito para que yo te regreso a esta. Esta es la imagen. Esta es una cripta. Y al fondo de la cripta encuentro las células de Paneth. Y está hablando de las mucosas del tracto digestivo. El único detalle es que se arruga. Entonces, al arrugarse, es como si yo tuviera una tela o esta hojita. Luego, al doblarla, se van a hacer así como estas rugosidades. Y estas rugosidades hacen que se forme una cripta. Y al fondo de esta cripta voy a encontrar a las células de Paneth o Paneth que tienen una función totalmente inmunitaria. Es lo que dice. Y por eso menciona que ahí se almacenan gránulos que tienen criptidina, así que es un componente importante para que puedan defendernos de todo lo que estamos consumiendo si estuviera algún proceso infeccioso que llegara a nuestro intestino o estómago. Acuérdense de MALT, ya lo habíamos mencionado, tejido linfoide asociado a mucosa. Ese tejido linfoide asociado a mucosa, en el estómago yo les dije que se llamaba GALT, con G de gato, con G de Guillermo. GALT, G-A-L-T, que es tejido linfoide asociado específicamente a la parte del aparato gastrointestinal. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Con las criptas, de hecho, pues se menciona que tienen una gran cantidad como de microvellosidades que ayudan a barrer toda esa parte de los antígenos. Y vamos a terminar con esta parte de la mucosa del árbol respiratorio. Prácticamente es el mismo mecanismo, solo cambian las estructuras o los componentes. Dice, por ejemplo, en una superficie, el árbol respiratorio de 500 metros, de hecho los alvéolos dicen que si los desprendiéramos uno por uno, va a generar una superficie de 500 metros, está preformada con esos lobulitos, con esos alvéolos respiratorios. Esto permite, pues bueno, pueda generar también mecanismos de defensa, barreras mecánicas. Y en este caso, por ejemplo, pues bueno, tiene que hacer el proceso de limpieza o de, sí, es un filtro realmente en condiciones de reposo y se pasan por el pulmón 10,000 litros de aire en 24 horas. Cada uno es como si limpiáramos 10,000 litros de aire precisamente por el mecanismo de respiración. Recuerden que lo hacemos de manera como involuntaria, digo, puedo dejar de respirar un momento, pero no puedo dejar de respirar, puedo dejar de respirar una hora y al ratito vuelvo a empezar a limpiar el aire, obviamente no. Y obviamente, pues el objetivo es calentar a nuestro aparato respiratorio, pues el aire que entra pueda atrapar o todas las estructuras puedan atrapar y eliminar a los antígenos y obviamente si no los eliminan los puedan destruir. De hecho, ahí aparece por ejemplo la tos como un mecanismo de protección, así como en el aparato gastrointestinal está el vómito, la diarrea, aquí tenemos a la tos, incluso pues también hay presencia de moco, de lucina, como ustedes lo dijeron hace un rato, las células caliciformes producen una gran cantidad de moco, que atrapan, forman como una doble barrera con células serosas y esa capa mucoserosa permite que se puedan barrer o que se puedan eliminar. Alguien me podría decir, bueno, entonces, ¿por qué nos dan medicamento para la tos? Pues bueno, el objetivo realmente es favorecer el proceso de dar esa sensación de estar saca y saca, pero el mecanismo no inhibe a la tos. Lo que pasa es que yo ya no tengo tos, pero sigo sacando como flemas y entonces con esas flemas pues estoy eliminando una gran cantidad de antígenos. En el adulto se puede, y ve que siempre les dicen, bueno, es que tienes que sacar toda la expectoración que tienes, entonces te agarra como la tos y entonces sacas como una flema y eso lo tienes pues que expulsar. En el caso de los bebés, de los niños, por ejemplo, pues no se hace esto. ¿Qué pasa? Pues se los, literal, perdón por la expresión, pero se tragan esa flemita, se la pasan por el tubo digestivo y pues bueno, al final es un mecanismo de defensa. Algo también que voy a encontrar en orofaringe, que tiene que ver con la parte respiratoria y digestiva, es el anillo de Waldeyer. ¿Qué es el anillo de Waldeyer? Ya lo había mencionado en clases pasadas. Es el anillo de Waldeyer, Jesús Pérez.
Sí, ¿sí me escuchó? Sí. Es una estructura, si mal no recuerdo, linfática, localizada en la faringe. Ella en orofaringe, ajá. Y ayuda a la inmunidad local. Ok. ¿Cómo está formado ese anillo de Waldeyer, Jesús? No recuerdo bien, profe. Ok, Creo que ok. tiene algo que ver con las amígdalas. Con las amígdalas. Ok. Sandra, háblanos de las amígdalas. ¿Cuáles son los tipos? Háganme cuenta, el anillo de Waldeyer literal es una estructura así. Si ustedes abren ahorita como actividad, terminando la clase, pasan a su baño, toman el espejo y abren la boca y van a ver el anillo de Waldeyer, al menos que a alguien le hayan quitado un tipo de amígdalas. Entonces, van a ver una estructura que les va a dar protección a todo lo que pasa por orofaringe. ¿Cuáles son los tipos de amígdalas, Sandra, que van a formar este anillo de Waldeyer? Son amígdalas. Pueden ser amígdalas palatinas, amígdalas tubáricas, amígdalas linguales y, bueno, las aldenoides que nos había comentado. Ajá, ok, entonces son 4 estructuras que vamos a formar ese anillo de Waldecker. Y obviamente, muy bien, Sandra, su compañero también dijo, es un órgano linfoide, algo de linfoide, efectivamente, lo va a atrapar y va a generar ese proceso de protección, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, les voy a subir la actividad nada más para trabajar. Mañana terminamos, ya me falta muy poquito de esto, mañana terminamos esto y empezamos el capítulo 9, ¿de acuerdo? Ahorita se lo subo de una vez. Estaba esperando a tener empate a los 3 grupos y ya con esto prácticamente estoy igual con los 3. Entonces, nos vemos mañana, por favor, para que ya no haya problemas, pero lean el capítulo 9. Vamos a hablar de linfocitos, ¿de acuerdo? De eso vamos a hablar. Entonces, para que puedan tener una idea.